Estamos bien agradecidos de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos estudiando el libro de Hechos. Di conmigo Hechos. Hechos, y estamos en el capítulo 19. Estamos bien emocionados de ver lo que va a pasar en este capítulo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento y me ayudes a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Dios Padre, de abrir las escrituras, de buscar tu rostro, de poder venir a tu casa, Señor, y poder compartir de tu palabra, pero también escuchar y aprender lo que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, por Comunidad Conexión. Te doy gracias por la manera en la que hablas, Dios Padre, a nuestras vidas. Y te pido que en esta tarde no sea la excepción y podamos aprender más y más de ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, ¿estás listo? Pregúntale, ¿estás listo? No puedo creer que ya tenemos 19 semanas estudiando el libro de Hechos y hemos visto pasajes muy impresionantes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia y el mandato que tú y yo tenemos. ¿Cuál es el mandato que tú y yo tenemos? Llevar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hemos encontrado a través del libro de Hechos algunos mártires, hemos encontrado a través del libro de Hechos los viajes misioneros, todo esto llevando la palabra de Dios. El día de hoy estamos en el capítulo 19. ¿Estás ya ahí en tu Biblia? Si no, aquí está arriba el versículo y comenzamos con Pablo en Éfeso. Di conmigo, Pablo en Éfeso. Capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Si tú estuviste con nosotros la semana pasada, si no, déjame decirte, Apolos llega a Éfeso, donde ya había estado el apóstol Pablo. Apolos llega a ese lugar y llega predicando de este bautismo y de este bautismo, pero que solo conocía el bautismo de Juan. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Conocía una verdad, pero no tenía la verdad completa. Sabía que había un Mesías, pero no sabían que ese Mesías ya había venido. Cuando se encuentra en Éfeso, en Corinto, perdón, sí, en Éfeso, en el capítulo 18, se encuentra con Priscila y con Aquila. Entonces ellos que habían sido instruidos por el apóstol Pablo le cuentan las buenas nuevas. Ya no solamente necesitas arrepentirte de tus pecados, sino que ya tenemos un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús, que fue enviado por el Padre y le empiezan a contar todo. Fue enviado por el Padre, el Hijo, y el Hijo vino y vivió una vida perfecta aquí en la tierra, y cuando estuvo aquí en la tierra nos enseñó, pero después entregó su vida en una cruz, y al entregar su vida en la cruz nos dio salvación, nos dio redención y nos dio perdón de pecados. No solo termina ahí la historia, sino que también Él al tercer día resucita. Muchos lo vieron y lo podemos ver aquí en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Muchos testigos, muchos testigos. Después de esto, Él deja la tarea. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque ha habido aprendices de Jesús y porque ha habido discípulos de Jesús que han sido obedientes? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gracias a esa obediencia, a ese mandato, es que tú y yo ahora podemos disfrutar de la palabra de Dios. Gracias a eso es que hoy podemos disfrutar de la libertad que solo Cristo puede darnos.
Antes de Cristo no había esa libertad, solo había la ley. Y es muy interesante poder ver lo que dice el capítulo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es muy interesante esta pregunta y mi esposa y yo lo estábamos estudiando y lo estábamos platicando y era muy interesante ver esto después de lo que predicamos el domingo, ¿no es cierto? El domingo predicamos, necesitas una conexión constante con Dios. El domingo predicamos, no puedes buscar lo suficiente. Dios tiene siempre más para darte de lo que tú tienes que pedirle, incluyendo de su llenura, incluyendo de su presencia. Y como resultado, ¿qué pasa? Se nota. Cuando estábamos en medio de la pandemia y nos mirábamos cada jueves y nos mirábamos cada domingo con el grupo de alabanza, con el grupo de predicadores y grabábamos, se hizo muy común una pregunta. Y esa pregunta, Dios bendiga a Sammy, nuestro líder de jóvenes. Esa pregunta era, ¿cómo está tu vida espiritual? Y llegaba así de repente, pues ¿qué onda, bro? ¿Estás batallando mucho? ¿Cómo está tu vida espiritual? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu vida espiritual? Pero al principio era como una broma. ¿Cómo está tu vida espiritual, brother? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Cómo está tu vida espiritual? Pero ¿sabes qué? Es la misma pregunta que en este momento el apóstol Pablo hace a estos hombres, a estos ciertos discípulos. ¿En qué manera les hace esa pregunta? A ver, como que no se nota que tienen al Espíritu Santo. Porque se nota cuando uno tiene al Espíritu Santo, amén. ¿Amén o no amén? ¿Cómo es que notas cuando alguien tiene el Espíritu Santo? No es cuando está hablando aquí enfrente o cuando está dirigiendo la alabanza o cuando te está saludando ahí afuera. No es de esa manera. ¿Cómo te das cuenta que alguien está lleno del Espíritu Santo? La manera en la que trata a los demás, ¿no es cierto? Ese es un buen indicativo. ¿Amén o no amén? También serios ahora. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien está lleno del Espíritu Santo o en una constante comunicación con el Espíritu Santo, un constante estarse llenando? Bueno, no le pega a su esposa, no le grita a sus niños. Bueno, no cede ante los vicios de este mundo. No se deja llevar por los chismes, no se deja llevar por los sentimientos. ¿Amén o no amén? Y entonces yo no sé en qué situación el apóstol Pablo se encontró a estos ciertos discípulos, porque no habíamos visto en los otros capítulos que les preguntara, oye, ¿y si recibieron al Espíritu Santo? Porque pues a lo mejor no parece como que lo hayan recibido, ¿no? Y entonces ellos le dan la respuesta. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, puedes darte cuenta que ellos habían recibido una verdad y habían creído tal vez en una verdad, pero una verdad a medias. Y tú y yo tenemos la verdad completa. Ellos habían creído que había un Mesías, pero todavía no habían encontrado que ese Mesías era Jesús. Vamos a darnos cuenta en el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y esto es muy, muy interesante porque Juan es esa voz que clama en el desierto, porque Juan venía anunciando que venía un Mesías que necesitaba ver arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? ¿De qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces ellos tenían la verdad, pero tenían la verdad a media. Estas personas habían creído que vendría el Salvador, pero ellos no tenían la verdad completa porque no había llegado a ellos la noticia de que
Jesús ya había venido, Jesús ya había descendido, Jesús ya había muerto y resucitado. Cuando oyeron esto, ¿qué dice? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ya no por arrepentimiento o para arrepentimiento, sino para salvación. Y no quiere decir que si no estás bautizado no eres salvo. No creemos que eso dice la Biblia. Pero sí creemos que si has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, el siguiente paso casi inmediato es bautizarte. Así que muy pronto vamos a tener bautizos aquí, ¿eh? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero mira, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y ya no solamente habían oído, ya no solamente fueron bautizados en el nombre del Señor, sino que ahora estaban siendo bautizados también por el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esos 12 hombres que estaban ahí en ese momento? Mira lo que pasa más adelante. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto? ¿Cuánto? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y en la sinagoga era donde se reunían las personas intelectuales, religiosas, y en medio de eso, ese discutiendo era debatiendo, ese discutiendo era tratando él de darles toda la información posible para que ellos pudieran tomar una decisión de conocer al Cristo. Versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo ¿qué? Maldiciendo ¿qué? El camino. Se fueron y echaron una maldición ahí sobre la carretera. No, si te fijas, está con C mayúscula. Si recuerdas a los cristianos en aquel tiempo, a los seguidores de Jesús, ¿qué es Jesús? Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Y entonces, los cristianos no eran conocidos como cristianos, eran conocidos como los del camino. Y entonces, maldiciendo el camino, maldiciendo a los creyentes, maldiciendo la verdad, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Está raro ese nombre, ¿no? Como que tenemos a Tirano como si fuera alguien malo. Aquí no, aquí nada más tenía una escuela, ¿ok? Este tirano, este hombre tenía la escuela y fíjate lo que pasa. 3 meses, ¿cierto? Cada día en la escuela, cada día uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿cuántos años? Versículo 10, 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, Santo Cordero. Solo Pablo jamás pudiera haber tenido el impacto que tuvo la palabra de Dios, o que estaba teniendo la palabra de Dios, si dependiera solamente de él. Y entonces Dios lo pone en ese lugar, Dios lo pone en ese momento, Dios lo pone en esa escuela. Mira, se cree que había un tiempo durante el día en el que la gente tomaba sus descansos. Era de 11 a 3 de la tarde o algo por el estilo. Era la costumbre. Se empezaba el día, se hacía el trabajo, se tomaba un descanso, y entonces se cree, y los historiadores que cuentan lo que estaba pasando en estos momentos, Pablo se tomaba su descanso. Yo no sé qué haces en tu descanso del trabajo, pero te voy a decir qué es lo que hace Pablo, es lo que hacía Pablo en su descanso en el trabajo.
Él daba clases en la escuela porque probablemente la escuela no estaba funcionando durante ese tiempo. Entonces él tenía la posibilidad de usar las instalaciones y hablar de Cristo por 2 años, todos los días por 2 años. Lo único que hizo a asiáticos, a griegos, europeos, a todas las personas que pasaban por ahí, tenían la oportunidad de venir y aprender de Jesús. No venían a aprender de Pablo, no venían a aprender de ninguna otra cosa. Lo único que hablaba Pablo en ese momento era de Jesús. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente regresaba a sus casas, regresaba a sus ciudades, pero ahora ya tenían la enseñanza sólida de la palabra de Dios. Un impacto que el mismo Pablo no hubiera podido tener yendo a cada ciudad. Ahora había locales yendo a sus hogares, a sus ciudades, a compartir la palabra de Dios. ¿No es eso maravilloso? Y mira, Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y no nos dice exactamente cuáles eran esos milagros. Pero la palabra milagro por sí misma, ya tú te imaginas cosas, ¿no es cierto? Yo me imagino que había manos que crecían, había vista que regresaba. Yo me imagino eso, pero la Biblia dice que había milagros todavía más extraordinarios que solamente lo que ya había pasado. Créeme, Dios siempre da, Dios siempre trae cosas nuevas. Dios siempre da la oportunidad, como lo dice en su palabra, de más de lo que tú te imaginas, más de lo que tú deseas, de acuerdo a su poder. Versículo 12, ¿estás conmigo todavía? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Santo Cordero, imagínate qué tan conectado estaba Pablo con el Espíritu Santo, qué tan fuerte era esa conexión. Yo quiero creer que esto tienes que pensar que están en Éfeso. Había mucha magia, había mucha hechicería, había tantas cosas en todas las otras religiones que en ese momento, para tal vez a alguien que había estado metido en alguna de estas otras, ¿cómo se podría decir? Religiones o enseñanzas, a lo mejor en alguna otra ocasión les habían dado, llévate y con esto se va a sanar, o ponle esto y con esto va a caer redondito, ¿no es cierto? Llévale esto para que se tome, o todo lo que sale por ahí, ¿no es cierto? Entonces leíamos algunos comentarios, escuchábamos algunas cosas en cuanto a esto, y decía que lo más probable esto fue involuntario. Pablo trabajaba con las pieles, haciendo tiendas y con telas y todo esto. Alguien por ahí, lo más seguro, miró el delantal y dijo, esto es de Pablo. Esto es de Pablo, vamos a llevar algo que es de él. Y aún a través de eso, Dios se movía por su misericordia. No era porque era el trapo, sino porque estaban poniendo su confianza en el Dios de Pablo. Y él en su misericordia, nuestro Dios, se mueve de acuerdo a su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Los paños o delantales. Santo Cordero. Pero algunos, y aquí empieza lo bueno, ¿ok? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, eso no se hace. Eso no se hace. Eso es como un chisme. ¿Por qué? Porque no lo estás creyendo tú, porque no lo estás viviendo tú. Estás hablando de la conexión de alguien más. ¿No es cierto? Estás hablando de la conexión que tiene alguien más.
Estás mirando esos milagros y ahora dices, ay, te echo fuera en el nombre de aquel que en él que cree él, no yo, pero él cree. No, no podemos hacer eso. No podemos. Y mira lo que le sucede a estos hombres. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No puedes andar allá afuera en el mundo y decir, yo oro por ti en el nombre del Jesús porque va a la iglesia la hermana Lola, o por el que va a la iglesia Daniel, o por, ¿sí me explico? Es algo, es una convicción tuya. Tú has creído en el Señor Jesucristo. Tú puedes pedir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su misericordia. Pero si tú no has creído, créeme, no hay nada ahí. Había 7 hijos de un tal Esceva. Di conmigo Esceva. Judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. El jefe de los sacerdotes tenía 7 hijos y eran los exorcistas ambulantes. Imagínate eso. Pero respondiendo el espíritu malo, pon mucha atención a esto, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Santo Cordero, Santo Cordero. Yo recuerdo una historia que mi mamá me llegó a contar en una ocasión. Y no sé si la mamá Lola estaba ahí, no recuerdo. Pero estábamos nuevecitos aquí en El Niño y hubo una manifestación de un espíritu malo en alguien y estaban orando por esta persona. Y cuando estábamos nosotros en Fuente de Salvación, allá en la iglesia donde fuimos enviados para acá, había una hermana que era muy conocida por su intercesión, la hermana Carmen. Y siempre cuando pasaba algo, iban por la hermana Carmen, iban por mi mamá, algunas otras hermanas, y iban y oraban. Pero ahora acá estaba mi mamá como pastora. Y escucha esto. Cuando mi mamá le estaba diciendo a esta persona y a este espíritu, le estaba diciendo, la sangre de Cristo tiene poder, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Esta persona voltea y este espíritu malo voltea y le dice a mi mamá, escucha esto y puedes preguntarle a mi mamá el domingo que venga. Le pregunta, ¿vas a ir por la hermana Carmen? La hermana Carmen no estaba cerca. La hermana Carmen estaba en su casa bien a gusto, lo más seguro. Pero créeme, cuando el enemigo sabe quién eres tú, es porque tú eres una amenaza para el enemigo. Estos 7 no eran una amenaza para el enemigo. Por eso él ni siquiera los conocía. Pero cuando tú eres una amenaza para el enemigo, de acuerdo a tu conexión con Dios, créeme, él va a saber quién eres. Y créeme, hay ataques que vienen de parte del enemigo y los echamos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, avergonzados. Imagínate esa imagen. Ahora, ¿quieres ver? Pobrecitos estos 7 que les tocó hacer esto. Pobrecitos por lo que estaban haciendo y la decisión que habían tomado. Espero que después de eso se hayan arrepentido y hayan buscado una conexión genuina con Dios. Pero mira, esto, versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Bueno, unos cuantos se enteraron por acá. No, todos. Todo Éfeso se enteró de estos exorcistas ambulantes. ¿Y sabes qué? Se enteraron que la guerra espiritual es real. Se enteraron que la guerra espiritual no es un juego. Se enteraron que muchos de los juegos que estaban haciendo y muchas de las cosas que ellos practicaban estaban en contra de Dios. Mira, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron que
temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La guerra espiritual es real. Y mira cómo se manifestó y mira cómo dejó en vergüenza a esos 7. Más vale que nosotros tengamos una conexión con Dios genuina. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Confiesa tus pecados, apártate de ellos y vas a alcanzar misericordia. Después de todo lo que había predicado Pablo, después de los años que había pasado predicando ahí, sucede este incidente. Y todo lo que había enseñado Pablo ahora se hace real. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, escucha esto, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estaban renunciando a todo. Di conmigo, renunciando a todo. Muchas veces nosotros venimos a los pies de Cristo, pero hay ciertas cosas a las que no queremos renunciar. Muchas veces venimos a los pies de Cristo, pero no me toques esta imagen, pero no me muevas esto de aquí, pero no me quites esto otro que tengo por acá abajo de la cama, o lo que estoy viendo en el teléfono, o a quien estoy viendo después del trabajo. Tenemos que deshacernos de todo. No importa el precio. Dice que se arrepintieron, confesaron sus pecados, los que practicaban la magia. No solo eso, vinieron y trajeron y quemaron todo. Si le pones precio el día de hoy, no era algo barato. Eran como $1,500,000 en libros de magia, de hechicería, de idolatría y tantas otras cosas que vinieron a poner ahí. Escucha esto, versículo 20. Así crecía y prevalecía, ¿qué? Poderosamente la palabra de Dios. Porque hubo personas que estuvieron dispuestas a pagar el precio, a invertir el tiempo, 3 meses, 2 años que Pablo estuvo enseñando ahí, para que en ese momento que se necesitaba, la gente aceptara, la gente creyera. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué no puedes venir a la fiesta de la familia? Oh, es que tenemos que estar en la iglesia. ¿Por qué no puedes venir al juego de los cholos? No puedo, voy a estar en la iglesia. ¿Por qué no puedes ir a tal? No puedo, voy a estar en la iglesia, voy a estar en la iglesia. Y créeme, en muchas ocasiones, bueno, pues ¿qué tanto hacen en la iglesia? ¿Qué tanto hacen en la iglesia? Y próximamente vamos a estar haciendo nuestra serie de por qué hacemos lo que hacemos. Pero muchas veces ha llegado ese punto de, ay, ¿por qué van? ¿Y por qué manejan? ¿Y por qué están así? ¿Y por qué están así? ¿Y por qué pasan tanto tiempo en la iglesia? Si nosotros nos basamos en el ejemplo de Pablo, dedicando todos los días, quisiéramos poder dedicar todos los días, ¿no es cierto? Quisiéramos poder dedicar todos los días, pero si quieres que la palabra de Dios prevalezca poderosamente, tienes que estar conectado todos los días, tienes que poder proveer esa oportunidad también todos los días. Te dejamos descansar lunes, martes y miércoles, ¿ok? Pero jueves, aquí estamos. Viernes, los varones. Si no estás viniendo a las 8 de la noche, no sé qué estás haciendo, estás perdiendo tu viernes, ¿eh? Así que vente, mañana estamos aquí afuera a las 8 de la noche. Las damas están aquí a las 10 de la mañana el sábado, orando, intercediendo, platicando, siendo amigos, pero aprendiendo juntos también. Los jóvenes a las 4 de la tarde. Y el domingo estamos todos aquí listos para alabar al Señor juntos. Y quisiéramos que el lunes, el martes, pero también sabemos que tienes vida. Entonces te dejamos que sigas teniendo tu vida lunes, martes y miércoles, ¿eh? La palabra de Dios prevalecía poderosamente y crecía poderosamente.
Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Dios te bendiga, Erasto. El que se quedó por algún tiempo en Asia. Y mira, por cuestión de tiempo, te voy a dejar de tarea el resto del capítulo, ¿ok? Porque son otros 17, 18 versículos. Y no quiero aventarme una maruchana aquí de volada para que ya irnos. Te lo dejo de tarea, estúdialo. Me mandas un mensaje si tienes una pregunta. El alboroto, di conmigo, el alboroto en Éfeso. Está mejor que la novela, está mejor que el nuevo episodio de tu serie favorita, de verdad. Ve y lee la palabra de Dios. Créeme, va a traer mucha bendición a tu vida. Así que, ¿va a hacer la tarea o no? Tienes que poner el ejemplo a tus hijos, ¿eh? Pero mira, si hay algo que me encantaría que te llevaras hasta este momento de lo que es Hechos 19, es: no importa lo que esté pasando, y es una constante en el libro de Hechos. No importa lo que esté pasando, lo más importante es predicar la palabra de Dios. ¿Es más importante hablar de la próxima película que viene? ¿O es más importante hablar del episodio o el chisme o se murió la reina? ¿Qué es más importante? ¿En qué debemos de gastar nuestro tiempo? Si pudiéramos tomar como ejemplo al apóstol Pablo, ¿en qué deberíamos de gastarnos nuestro tiempo? En enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Créeme, cuando hablamos de no es suficiente lo mucho que nosotros buscamos, siempre hay este Dios hermoso y maravilloso que quiere llenarte más y más y más. Y como lo hablábamos el domingo, si tu copa ha estado rebosando ya por algún tiempo, es tiempo de pedir una copa más grande. Es tiempo de pedir más capacidad para llenarme de ti. ¿Pero para qué? Para invitar a otros a también ser llenos. Si hay algo que me encantaría que te llevaras, es cuando tú y yo estamos conectados con Dios, se nota. Cuando tú y yo estamos conectados con Dios, la gente quiere estar alrededor de ti. Cuando no estás conectado con Dios, quítate que ahí te voy, ¿no es cierto? Tenemos que buscar esa conexión constante. Que no llegue un discípulo o un profeta o un apóstol y nos pregunte: ¿ya fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿O cómo está tu vida espiritual? Y ahora, es una pregunta muy personal. Y creo que tal vez cada mañana, tal vez cada mediodía, tal vez cada tarde es: hey, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿De qué estoy llenando mi vida hoy? ¿Estoy llenando más del mundo o lo estoy llenando más de Dios? En nuestra vida, lo único que nos va a sacar adelante, lo único que nos va a dar la fuerza y una transformación real a nuestra vida es buscar la palabra de Dios, y a través de eso vamos a poder experimentar al Espíritu Santo. Te dejo este capítulo de tarea y revisa cómo está tu vida espiritual. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y vamos a orar? Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esta libertad. Gracias porque a pesar del calor, Señor, venimos buscándote a ti y nada más que a ti, Señor. Lo que tú nos enseñas a través de tu palabra
son más que principios intelectuales, son más que principios morales. Señor, es una búsqueda constante de tu verdad, es una búsqueda constante de ti, de tu persona y de tu espíritu. Porque entre más te busquemos, más vamos a recibir. Entre más busquemos de tu palabra, más nos vas a enseñar. Y si hay alguien aquí en esta tarde que está identificando qué es eso que me está estorbando, Dios, qué es eso que me está impidiendo tener una conexión directa contigo, Dios Padre, yo te pido que tú le des la sabiduría, que tú le des la fuerza, tú le des la valentía, Dios Padre, para seguir adelante. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por el libro de Hechos. Te pido, Dios Padre, que tú sigas dándonos la palabra que necesitamos. Te pido, Señor, que si hay alguna enfermedad, alguna necesidad del día de hoy, Dios Padre, la presentamos delante de ti. Y te pedimos que tú suplas, Señor, de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu gracia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y antes de despedirnos, me encantaría presentarles a una familia que está aquí con nosotros. Perla, Héctor, ¿pueden pasar para acá con su familia, por favor? Pásenle para acá. Nosotros creemos, pásenle para acá arriba, por favor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros creemos en la plantación de iglesias. Yo no sé si tú sabías eso. Nosotros creemos en enviar pastores que van a ser de bendición en diferentes comunidades y en diferentes partes de la ciudad. Nuestros hermanos están ya listos ahí en el cañón nomás para ser lanzados. Y por la próxima temporada van a estar junto con nosotros aquí los jueves, tanto sirviendo como siendo llenados. Así que te voy a pedir, comunidad Conexión, que los recibamos con mucho amor, con mucha amabilidad. No sabemos cuánto tiempo va a pasar de aquí a que salgan. Ahorita ellos están sirviendo en la colonia Ramos 2 en Rosarito. Están haciéndose cargo de ese lugar, pero esperando y buscando dónde es el lugar donde ellos van a estar como pastores. Así que en esta tarde me encantaría presentarlos con ustedes, pero también que me ayudes a orar por ellos. ¿Harías eso conmigo? Extiende tus manos hacia acá y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa familia. Te pedimos, Dios Padre, que tú los guardes, que tú los bendigas, que cualquier necesidad que ellos tienen hasta este momento, Señor, pueda ser suplida en cualquiera de las áreas que se necesite, Señor. Pero el día de hoy simplemente nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, queremos levantarlos y queremos decirles que no están solos y que no necesitan hacer esto solos. Damos gracias por los pastores, damos gracias por los líderes que los han formado a través de los años y estamos muy contentos de poder ser parte de esta próxima temporada junto con ellos. Te damos gracias, Señor, por sus vidas. Te pido que les sigas dando fuerzas para servir allá en Ramos 2, donde están dejando su vida y su corazón para llevar la palabra a donde más se necesita. Los bendecimos, los levantamos y te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y al ratito que los mires allá abajo, dales un saludo, un abrazo. ¿Y por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Nos vemos durante el fin de semana. Si tú necesitas oración el día de hoy, no te vayas de aquí sin que alguien ore por ti. Nuestra hermana Lupita está lista de aquel lado para orar por ti. Si necesitas oración, no te vayas el día de hoy.